Bueno, señores, bienvenidos, futboleras mañanas. Otro día acá en línea de 4, hoy línea de 3, porque todavía nuestros compañeros quienes están terminando un compromiso personal, en breve seguramente se harán presente con nosotros. Aquí a escasas horas, dolorosas horas, porque son dolorosas horas de que finalice un mes cargado de mucho fútbol, de muchas emociones, de un suceso que ocurre cada 4 años y que después de pasado el día domingo, pues vamos a tener que empezar a contar desde cero los días nuevamente hasta el año 2030, que vuelva la Copa del Mundo. Pero ya vamos a ahondar sobre eso. Mañana sobre las 4 de la tarde será el partido del tercer y cuarto puesto, partidazo entre Francia e Inglaterra, dos selecciones de quilates con grandes jugadores y que seguramente se quieren ir con una victoria del Mundial, digámoslo así, se quieren ir con la dignidad del tercer puesto. Y por supuesto el domingo la gran final entre españoles y argentinos, un partido que dadas las características de ambos equipos y los jugadores va a ser muy, diría yo, emocionante de ver, sobre las 2 de la tarde del domingo, pero ya vamos a ahondar más sobre ese tema. Don Javier, ¿cómo está? ¿Cómo ve el panorama? Bienvenido aquí a Línea de 4. Jota, muy buenos días, encantado de acompañarlo en Línea de 4 a través de proyectaraxm.com, canal Proyectar AXM en YouTube, canal Proyectar AXM en Face, a través del sistema de alianzas con los Juanes y con Más Radio, al igual que nuestra emisora radial Proyectar AXM. Como usted lo decía, hermano, sí, señor. Expectativa máxima. Es un partido que no lo debían. Estaban en deuda estas dos selecciones. Usted está hablando de los finalistas. De los finalistas. Ok. Estaban en deuda, sí, los finalistas. Porque es que igual a usted le parece que ese es el tercer puesto, no, pues, no. Aunque muchos dicen que no importa, pero son dos seleccionados fuertes. Son fuertes, sí, pero y mi ganador solamente es uno. Después del primero, para mí, todos son perdedores. Todos es que ni queda en el registro. La gente se acuerda del ganador. No, hay una frase de Carlos Salvador Vilardo, que algo sabe de fútbol, o que algo sabía de fútbol, porque hoy en día está retirado, que Vilardo decía que el segundo nadie se acuerda. Sí. Que todos se acuerdan es del campeón. Y si vamos a eso, si bien no es una regla total, porque hay segundos de lo que la historia del fútbol recuerda, por ejemplo la Holanda del 74, la Hungría del Mundial 54, que se hablan de esos seleccionados, en gran mayoría siempre se habla de los campeones. De los campeones. Entonces, en gran medida es cierto lo que decía el doctor Vilardo, y en ese sentido es verdad. Yo creo que por eso es una final donde, como dicen aquí en Colombia, sobre todo en el Carnaval de Barranquilla, que el que lo vive es el que lo goza. Claro. El que gane la final es el que va a disfrutar y el que va a quedar ahí, digamos, más en la retina. Creo yo que tiene más para ganar Argentina que lo que tiene que perder España, por ejemplo, por una razón. Porque si España gana el Mundial, listo, va a ganar su segundo Mundial después de exactos 16 años. Pero si Argentina lo gana, va a ganar su segundo Mundial consecutivo. Y la primera vez en la historia, y va a ser la primera vez en la historia en que Argentina gane 2 mundiales consecutivos. O aquí es que no se ha dado una historia, no sé si... Sí, Brasil en el 58, en el 62. Y creo que el otro año llegó también a la final, creo, ¿no? En el 66 fue Inglaterra-Alemania, pero en el 70 sí volvió. O sea, en 4 mundiales jugó 3 finales y las 3 las ganó. Brasil es la única selección, esto como dato, que ha ganado todas las finales que ha jugado. O sea, es una locura. Muchachos, señor Juan Camilo, bienvenido. Buenos días, Javier, Jota. Le pregunto. Y Onder, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Todo bien?
Todo bien. Le pregunto primero antes de que se desarrolle la pregunta que le hice. Un dato, para mí Brasil es una cosa de locos. Sí. Si bien obviamente los mundiales de antes no tenían la misma exigencia de ahora, Brasil creo que ha sido la única selección que ha llegado a 3 finales consecutivas, que fue 94, 98 Y y 2002. 2002, que ganó 2. Y ganó 2. Que, o sea, realmente si nos ponemos a pensar es una locura. Una estadística parecida a la que le di yo de los 60. O sea, realmente 4 Francia- mundiales, llegó a 3 finales y Eso. también las ganó. O Francia sea, se acercó porque casi llega a su tercera final. y jugó una segunda consecutiva. Exactamente, y pues se acercó. Y Argentina lleva ya 2 consecutivas. Si gana este mundial, o sea, es una cosa Sí, de son locos. Ya nos sí, tiene un dato ahí. Pues yo Sí, tengo un dato cuéntenos. por acá que encontré, ya ustedes me lo desmienten, ¿no? No, dígalo. Que Italia también... Ah, sí, señor. 34 y 38, ¿correcto? que ganó Sí, sí. 2 mundiales seguidos. Pero estamos hablando casi 100 años, pero bueno, vale son las como únicas dos estadística, vale. selecciones. No, pero es válido. Muchas gracias, mano. Se lo agradezco mucho. Sí. Es válido. Dato no, Realmente. datazo fue ese. Pero seamos sinceros, o sea, yo siento que este mundial nos dejó 3 batacazos, que fue lo que es Italia, lo que es Alemania y lo que es Brasil, porque creo yo que han sido las 3 selecciones más Y grandes. Uruguay, súmele Uruguay porque es que Uruguay es un pero- campeón del pero mundo. sí, no, también. No, es que si nos vamos a eso, yo creo que los únicos que sacaron la cara de históricos fue Argentina y Francia. Porque el resto así que tengan más de 2, 3 mundiales. No, pero aparecieron. ¿cuántos esto, mundiales- súbele cuántos Inglaterra mundiales por la tiene- cuántos mundiales historia. tiene Argentina? Argentina tiene 3. 3. 86. Maradona. No, 86, 78, 86 86 y el y 22. 2026. Pero póngale usted cuidado. Mire la estadística que hablábamos de Brasil, que Brasil en 2 ocasiones fue bicampeón, 58 y 62. Y, una vez, 58 y 62. Y en la otra y llegó. casi que intermitentemente, por ahí pegadito, 94 y 2002. Es decir, la oportunidad de Argentina no solo es por primera vez lograr un bicampeonato, sino también de alguna u otra manera igualarle un logro a su máximo rival Brasil, que es el ser 2 veces campeones consecutivos. Sería la segunda selección suramericana en lograrlo. Porque Uruguay Uruguay lo No lo logró logró. 30 y 50, no lo. Pero seamos sinceros, yo considero que igual sería, si bien estamos hablando de uno de los procesos más exitosos en la historia de las selecciones, porque Yo creo estamos hablando de que que ya es el más. de que Argentina tiene, digamos, bicampeonato en Copa América y puede, digamos que tiene opciones de lograr el bicampeonato mundial. Eso es otra. Creo yo que para hablar de que es la mejor selección, yo creo que todavía le falta con Sí, respecto a Brasil, ¿no? Pero Sin mire embargo, que está ahí. recordemos que juega contra España y España también logró entre 2008 y 2012 una senda de triunfos importantes porque ganan la Eurocopa del 2008 con Ganó. Aragonés. Sí, total. Llega el Vicente. proceso de Vicente del Bosque, gana el Mundial del 2010 2 años después de la Eurocopa. Y 2 años después del Mundial vuelve a ganar la Eurocopa. Es decir, gana 3 títulos consecutivos, 2 europeos y 1 mundial, que es algo inédito en el fútbol europeo. Hasta ahorita lo más cercano había sido Alemania, que había ganado una Eurocopa y después un mundial en el 72 y 74, pero es que España lo hizo de manera consecutiva. Y Argentina ahorita está en ese mismo punto de España, porque Argentina gana la Copa América del Siento que 2020. siento que lo pasó. Porque es que estamos hablando de que ya Argentina ya porque hizo es lo que, de España. pero es que en esta final es donde se va a desbalancear, porque Argentina, al igual que España, tiene 2 Copas América y el Mundial, que es las mismas 2 Eurocopas y el Mundial de España. O sea, De esa época. el que gane esta final del Mundial va a superar al otro. Pero, Jota. Bueno, de manera estamos consecutiva. hablando de que En cuanto a Argentina eso. ya De manera hizo lo que- consecutiva. o sea, esto sería inédito. Ser bicampeón del torneo intercontinental, o sea, local Sí, y a sí. nivel mundial. Eso ya es algo es que lo histórico, inédito. sí, pero ya le entiendo a qué se El refería punto, usted, el punto. porque serían 2 Copas América seguidas y 2 mundiales seguidos. Que eso creo yo que jamás en la historia. Y aún ya así, entiendo qué es lo que quiere la FIFA. Y Ya aún entiendo. así, el nivel de exigencia hoy en día es mucho mayor. Pero bueno, ya con base Sí, en eso, claro, que tocas ese obviamente. tema, yo te quiero preguntar algo, Ya Javier. entiendo qué quiere la FIFA. Y a todos los anti-Messi Los récords. y a todos los Argentina. Messi va a jugar su tercera final mundial. El único jugador que lo ha logrado, porque No, creo que La- hay 2. ¿Cómo llama el otro? ¿Vos te acordás? Que Cafú jugó 3.
Cafú, 94, 98 y 2002, sí señor. Son Es los más, creo únicos- que sí, Dunga no estaba en el Pelé no 2002. alcanzó. Pelé no, porque No, se porque lesionó. Pelé se lesionó en el Pelé fue 62. campeón mundial 58. de los Tres tres veces. mundiales, De- pero la última no la jugó porque se lesionó. Creo que fue contra No, fue la del 62, la última fue la del 70. Esa fue la que se que lo lesionó. lesionan en un partido Entonces- conocido como la batalla contra Portugal, que le meten un guañazo y chao, no, es lo que eso sacan. fue, sí, eso fue una cosa de Criminal. locos. Pero Sí, sí, entonces, sí. yo les quiero preguntar algo. Teniendo este dato que solamente 2 jugadores en la historia han jugado 3 finales, independientemente de si salió campeón o no, Cafú salió campeón 2 veces y Messi podría igualarlo. ¿Ustedes no consideran que realmente es mucho mérito? O sea, más allá de la polémica que hay porque Argentina, que los ayudan, que eso, ¿ustedes no consideran que hay mucho mérito también en la tenacidad y en lo que significa Messi y lo que ha logrado también de llevar a un equipo a la máxima competición? Creo yo que el Mundial, por más que Cristiano diga que El mundial es lo vale, más importante. para mí el Basta Mundial de es lo más vender humo de importante. decir ¿Ustedes no huevonadas. consideran que realmente tiene mucho mérito llegar a 3 finales mundialistas? Don Cristian, comience usted que Que acaba de llegar. bienvenido. Yo quería Sí, escuchar a señor. Javier, pero Ahora, Comience usted que Bienvenido. acaba ¿Qué de opinas llegar, bienvenido. De esa pregunta, de esa tesis. De Bueno, primero ese que cuestionamiento. No, tesis, para mí es una tesis y ya le voy a explicar por qué. Gracias, joven. Habla. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos, a toda la mesa que está acá reunida, día ya en la parte de la presentación y a todas las personas que nos acompañan en esa transmisión de ese bonito programa que es Línea de 4. Juan Camilo, pues vea, yo tengo una postura muy personal y pasa porque a mí me parece que si bien el fútbol de antes, no digamos antiguo, sino el fútbol de antes tenía mucho mérito por la forma en la que se desarrollaba, la complejidad en las distancias, lo que era el fútbol en ese momento, el tema de transporte, el tema de transmisión de los partidos, de la logística de los eventos. Si bien tiene mucho mérito, para mí digamos que era mucho menos competitivo que lo que es hoy en día, ¿sí? Hoy en día yo creo que el margen de error es mucho más medido, hay mucha estadística, hay mucho análisis, hay mucha ciencia aplicada al deporte, hay personas que se dedican específicamente incluso a preparar pelotas quietas, Analizar datos, tendencias de los jugadores, hacia dónde se van a mover, con quién van a jugar, cuál es su socio principal, dónde va a ser el siguiente partido, cuál es el clima del partido, cómo está la cancha, o sea, todo el tema estratégico. Exactamente, si es cancha 100% natural, si es híbrida, o sea, bueno, todas esas cosas que hacen que el fútbol de hoy en día sea mucho más complejo, mucho más competitivo, y yo creo que eso le da mucho mayor mérito a esta selección argentina que ya va a disputar su tercera final del mundo. Entonces, si bien no le quita mérito a lo que ya hizo Cafú, a lo que ya hizo Pelé, que tenían selecciones maravillosas que jugaban muy bien al fútbol, pero era un fútbol muy diferente, a mí me parece que lo de hoy en día tiene mucho más valor. Desde ese punto de vista. Yo le sumo a eso, Cristian, que por eso sostengo de que ese discursito de que los penales eran a suerte o eran una lotería, que era una frase muy de cajón, hoy en día ya no aplica. Hoy hasta las definiciones desde el punto penal se trabajan desde los entrenamientos. Hay entrenadores que estudian a los posibles cobradores del otro equipo y que ¿Viste el termo que tenían de Jordan Pickford? Exactamente. Ahí está. Pues, Pero hay una historia muy famosa. Pero, ¿Ustedes Jota, se acuerdan en el Mundial? Para que sigas ahí, Sí. te voy a ser Quería la sincero. opinión de Javier. Sí, ya los escucho, pero digamos que ahí, si bien se entrena y se prepara, yo considero que igual Hay suerte. o sea, todavía sigue. Pero para mí ese ya es acierto de- mucho más mínimo. Por ejemplo, Messi, Sí, que es sí, un sí, excelso jugador, Messi bota penaltis igual. Y es curioso, Sí, no, porque claro. Messi tiene mejor promedio, creo, Cristian, no sé si tengas el promedio ahí de tiros libres, de goles de tiros libres y de penales. Creo que incluso, no sé si todavía, pero hubo una temporada que tuvo mejor promedio de tiros libres que de penales. Es curioso, pero justamente... Ahí le por voy eso a lo tirar digo. dos datos, pero diciendo, continuando con lo que usted decía, yo estoy de acuerdo, sí, seguramente debe haber algún componente del azar, que el jugador
pateó 700 veces en el entrenamiento, hizo todas las veces gol y en el partido se le fue el resbalón, le pegó al pasto y sí, todavía hay un Le pegó mal al balón, se puede. Hay un suerte, componente de suerte, hay suerte. pero esa suerte se redujo mucho en lo que, como decía Cristian, desde que mucha ciencia se empezó a aplicar con tecnología al deporte, que ayuda a que por ahí estos márgenes se puedan reducir y quitarle más poder al azar y darle en su mayoría más poder al que trabaja, al que trabajó. Hay dos datos muy curiosos antes de que Javier dé su opinión. El primer dato lo escuchaba, si no estoy mal, ayer en ESPN, hablando particularmente de Lionel Messi. Pasó de una velocidad promedio de kilómetros por hora Sí, en el de 2022. 20 kilómetros, 29, algo kilómetros por hora a 30. O sea, Está corriendo más. tiene más años, pero es más rápido. ¿Sí? Y el análisis pasaba porque en esa temporada particular, en el 2022, él llegó arrastrando lesiones, llegó con más o menos, creo que eran 6-7 lesiones que traía, problemas que incluso ustedes recuerdan que él vomitaba y todo, incluso en los partidos, ese tipo de cosas, y pues obviamente tema de ayuda nutricional y todo lo que pasa de acá en adelante. Y viene una liga más suave. Y viene se menos pudo cansado. enfocar más en lo que es su cuerpo, en lo que es su rendimiento, y pues eso no es un secreto para nadie. La fuerza, la velocidad es decreciente, no es decreciente, pero particularmente con el paso lo contrario por el nivel de exigencia que tiene en su entrenamiento. Pero antes de pasar al siguiente dato que les quería dar, es que usted preguntaba por la cantidad de goles de penaltis ejecutados. promedio, sí, el 150 penaltis ejecutados, 116 goles. O sea, Es un promedio exagerado. un 77,3% de acierto. De tiro libres está ahí, de tiro libres está ahí. Hablando de penales. Penalti, 73,3%. Pero hay un dato muy particular. Ese jugador que más penales ha cobrado en la Copa del Mundo, 8 penaltis. ¿Quién? Messi. Y de esos 8 ha convertido 4. Eso lo convierte en el jugador que más ha errado penaltis en la Copa del Mundo. Para que ustedes tengan ahí. Es curioso. Es que- Sí, no, y es lo que ¿Y tiros libres? ¿Tienes el dato? No, pero ya. y es lo que permite crear suspicacia. Porque vuelvo y le digo, usted me dice Messi y Argentina. Messi es un jugador fuera de serie. Eso no lo puedo ocultar, nadie lo puede ocultar. Argentina es un buen equipo. El mundial pasado, que usted me estaba preguntando el tema de que Messi haya llevado al mundial, que haya llevado los equipos a los mundiales, yo lo pongo en duda por la sencilla razón de que yo veo las condiciones, los partidos, las autopistas que siempre he hablado yo, que he facilitado que Argentina llegue a esas instancias, han sido reales. La FIFA sí ha facilitado que la FIFA, incluso la Conmebol aquí en América, le ha hecho camino expedito para que esto suceda. Si hay una manipulación de horarios, de eso, y hay ayudas arbitrales. Pido la palabra después. No, pero ahí... Por ejemplo, Vamos a pedir la palabra, hablando déjelo de hablar. recorrido, si ustedes han visto el partido de Argentina, el único equipo en el mundo que sabe, seguramente que no lo han estudiado, que sabe limitar a Messi es Colombia. Colombia lo marca y no lo deja jugar. Totalmente. A Messi en todo este mundial lo han dejado jugar. Yo no entiendo por qué un jugador de esas características, ningún técnico se da cuenta que ese jugador que hay que marcarlo. Y tiene autopista, recibe el balón limpio, no tiene marcas, puede correr, puede ubicarse. No sé si el hombre es demasiado hábil para pasar desapercibido de un técnico, pero Messi lo han dejado jugar a sus anchas en este mundial. Cosa curiosa. Muchachos, No hay marca. ¿ustedes consideran que quizás los entrenadores han pecado por un exceso quizás de menospreciar a Messi por la edad? ¿Ustedes Vea, consideran eso? Pero espere, termino. Vos decías de que Argentina tuvo siempre un camino favorable. Se le ha ayudado, claro. Igual ganó los partidos. 1. 2. Se supone que el partido más difícil que ha tenido Argentina hasta ahora fue contra Inglaterra. Y seamos sinceros, para mí Argentina sí fue superior. Y vamos al 2022, el camino en el 2022 tuvo una batalla con Holanda y la semifinal fue con Croacia, que venía de ser el finalista del mundial anterior, y la final fue con Francia, que venía siendo el campeón actual del mundo. Pero en la primera etapa fue muy favorecido. No, pero igual, Javier. Pero Javier fue tan favorecido que perdió con Arabia. ¿En qué mundial? Por eso mismo después comenzaron a favorecerlo. ¿En qué mundial, mundial se le pitan
pitan 6 penaltis en 4 partidos. Pero entonces ahí vamos al meollo del asunto. Es que hay algo. Vamos a hacer una dinámica Perdió. con esto. Cuando jugó honestamente, perdió. Vamos Y a hacer una protejamos dinámica lo que con tenemos esto. que llevarlo. Es cuando se crea la suspicacia. Les Perdimos propongo a una Arabia dinámica. Y luego siguieron, pítenle penaltis, jueguen. acondicionen el campo Por y eso, todo. Cristian, les espera. propongo una dinámica en ese Pero sentido. espera, La espera. otra semana traigamos el video de cada penalti del Mundial Si 2022 fue o no fue. y lo analizamos si fue o no Me gusta, fue. me gusta Porque esa. una cosa es que se diga es que fueron 6 penales. ¿Fueron o no fueron? Esa es Si otra. fueron, Háganle- si fueron háganle- penales que yo he ojalá visto. hablemos de esos penales, ojalá hablemos de penales claros. estamos hablando de penales, La Javier. interpretación de penales es subjetiva. Penales- es subjetiva. Para usted puede Penales ser- para o usted puede ser penalcitos son penalti, para mí no. penales. Javier, no, Javier. igual vamos a aquí hacer hay que algo. hablar con la regla en la mano. Hay penaltis claros. Igual pero hay vamos a penaltis- hacer hay penaltis algo. que no son Igual, Pero- Javier, vamos a hacer algo. Es subjetivo. Somos 4. El penalti es subjetivo. Es que vamos a No, hacer no, 4. no, Javier, no. interpretación penal No. es subjetiva. El penal es subjetivo. Hoy en día la ley es muy clara en Siempre ha señalar sido- qué es siempre- y qué no siempre es ha sido- penal. siempre ha sido clara. No, Pido la no, palabra, no, pido no. la palabra. Monza, Siempre ha sido seamos clara. sinceros. No, Claro, en época Monza, del pero VAR déjame cambió la hablar. regla. Ya, pero A un equipo relájate, como déjame Argentina, hablar. que le piten 6 penaltis en 3 partidos, upa. Los dos No, tienen pero si razón. fueron. Ey, los dos tienen razón. Uno porque sí es subjetivo. Suspicacia, sí, El otro claro. porque sí, claro, la regla es muy clara, pero seamos sinceros, a la interpretación del árbitro. Claro. Para vos pueda que sea falta, pero Eso- para el árbitro no. Entonces Eso no lo hay. hace subjetivo. Entonces, hagamos una cosa, claro, vamos a hacer 4. Igual vamos a hablar, Cristian ya nos da el Somos aporte. 5 que tengo que meter para que el poder decisorio lo tenga un quinto. Total, pero yo quiero que no haya alguno de los empate. dos me regale porfa los datos de los últimos, pues, o de esas ediciones, de esas últimas 3 ediciones que Argentina llegó a la final. Y hablemos también de los partidos, rivales, Camilo. de los rivales. Camilo, Cristian y Jota, ¿ustedes no les hace muy curioso que este mundial Messi esté tan suelto? ¿No se les hace extraño eso? No, No, ¿sabes a por mí no qué? se me hace Porque está extraño. jugando sin presión. Por Pero eso. bueno, No, dejemos hablar a Cristian. No hablo de que esté jugando él, que lo dejan suelto. No tiene marca personalizada en ningún partido. Pero, o sea, usted dice que los equipos lo dejan. Pues eso Sí, es- no. hay que- Pero hay que- Javier, personalizada. históricamente No. han habido entrenadores que han movido cielo y tierra para bloquearlo y Era- nunca ese era pudieron, un debate. nunca. A Colombia sí lo ha hecho. Colombia no No. da partido a Messi. No, yo me acuerdo cuando Argentina nos bailó en San Juan. Preguntémosle a la Roca Sánchez cómo anular, hasta dio cátedra, cómo anular. Cómo Yo anular. me acuerdo cuando Argentina nos bailó 3-0 en San Juan y Messi hizo lo que quiera con ¿Qué un año- equipo qué año fue dirigido. ese, Jota? Ese fue año 2015, ya el día que colocaron de lateral a Álvarez, Balanta y Peckerman quiso reinventar el Pero- fútbol con pero, 5 Jota, tal de vez- contención y nos dieron Colombia un no baile tenía- Messi. Pero tal vez Javier se refiere, digamos, Nos a han los metido seis últimos también, años. Nos han metido 7. Me refiero pasa? quizás No, pero a los no con últimos Messi. años. No, Tal vez él se refiere a los últimos años. Pero Javi, le digo una cosa. Ese ha sido el debate de los últimos 20 años. O lo presionamos, Pues si mi- cerramos. no sé o si lo ustedes marcamos. vieron ese video después del partido con Inglaterra. Lo cierran. No, pero no sé si ustedes han visto ese video después del partido con Inglaterra que están hablando. ¿Qué? Sí, señor, por favor. Comencemos con los del 2014, ¿o cuál? Tengo No. los del 2022. Bueno, sí. Por sí, eso, sirve, 2020, sirve, no, sirve. el Suficiente. mundial que ganaron, Sí, que es el que. suficiente. Sí, A sí. ver, En miremos. fase de grupos estuvo con Arabia Saudita, México y Polonia. Que perdió y los otros dos los ganó. En octavos de final contra Australia, en cuartos de final contra Países Bajos y en semifinal contra Croacia. Y la final con Francia. Sí, sí, sí. O sea, es Yo decir, hablo- jugó con el subcampeón del mundo de ese momento actual, en ese momento actual que era Croacia. Y con el campeón. Y Y a los dos le ganó. a los dos, no, y Holanda, que era un Bueno, equipo jodido. le ganó a uno Yo y con tengo el los, otro yo tengo empató. los de 2014. Sí, sí. señor. Primer partido fue con Bosnia. Lo ganaron 2-1 en el último minuto. No sé si se acuerdan. de Messi, creo. Gol de Que era una Messi. Bosnia Golazo. mucho mejor que la que vimos en este El segundo mundial por partido- nombres. ¿Una qué? Una Bosnia mucho mejor en equipo Sí, sí, que sí, el sí, de sí. Sí, este año. incluso Seco estaba en su mejor momento. Y estaba Pjanic, bueno, había un El segundo montón de partido gente. fue con Irán, que lo ganaron al último minuto también con un golazo de De Una Messi. Irán que jugó un de buen media- mundial. De media Y que- distancia. Ahí estamos hablando de 2 partidos que ganó por la implicación directa de Lionel Messi. Luego Argentina-Nigeria, que ahí Messi también fue figura, uno de los goles más recordados ¿De tiro la libre? historia. No, de tiro libre no, ese balón largo que le lanzan, que la controla como si No, fuera no, ese no fue en el Nigeria. 2018, con Nigeria. pero en el 2018. Sí, es con Nigeria. Pero fue en el 2018. Es en el Nigeria, pero la del 2018. Bueno, mira, ¿Qué, qué golazo? En 2014 hizo 2 goles, uno que es de un Sí, sí. rebote Ah, sí, y el sí, otro sí, es un sí. gol de Pero tiro ese fue en el libre. 2018, que qué golazo y que con ese Un gol de clasificaron. tiro Fue libre. 3-2, partidazo. Octavos de final con un rival que le tocó en este mundial también, 1-0 contra Suiza.
jodida esa Suiza porque Sí. tenía mejor equipo y el técnico era un alemán, Y Otmar estaba, Hitzfeld, sí, tenía Y mejor jugador. después en cuartos de final le tocó con Bélgica. que era una Bélgica que llegó En su sobrevalorada prime. de mundial como candidata. Creo yo que llegó No, en su prime. era uno de los mejores Bélgicas de Sí, la claro. historia. Incluso yo creo que era candidato en ese mundial. Sí, ¿cierto? por eso llegó como Con Hazard en su candidata, prime, de Bruyne, con sí, sí. Witzel, con Y De después Bruyne. en semifinal pues empató 0-0 con Holanda, un partido que se fue a la tanda de penaltis, que la ganó Argentina 4-2, y la final fue con Alemania, que la pierden también en Pregunta. tiempos. Y tengo la del 2018. Ya. Pero pregunta. ¿Siempre se ha ido a penales Argentina con Holanda en instancias En finales? esas instancias de siempre eliminación no, directa? pero sí Pero las últimas a ver, dos sí, ¿o en no? las últimas, en las últimas Sí, dos sí se fue a penales. En el 94 le ganó Holanda en el último minuto, la famosa expulsión de Ortega. Y creo que antes de eso había sabía sido que- el enfrentamiento en la final del 78. No, Listo, no gracias. más. sí. Y en la final terminamos 1-0 perdiendo con el gol de Mario Götze. Díganme la verdad antes de que Di siga con estos datos. ¿Ustedes consideran que o sea, Argentina tuvo mérito para... Curiosamente para mí ese partido mereció ganar la Argentina. Sí. Para Yo mí. pienso igual. No sé vos qué ¿De pensás. cuál? El de Contra contra Alemania. Alemania. Incluso pienso que Fue seamos muy sinceros, igualado. Esa falta, esa acción que hubo de Higuaín con No, eso Neuer, con el VAR es para mí- penalti. Para mí hubiera con sido el penalti. VAR es penalti. Para mí hubiera sido Con el penalti. VAR no hay cómo Incluso decir que no hay hablando de una penalti. expulsión de Neuer. Para mí. No sé ustedes qué No, piensan. no se puede sancionar dos. JJ, el VAR No, pero en esa época creo que esa norma Muchachos, todavía no estaba vigente. muchachos, Yo el creo VAR- que el sí VAR- lo el podían VAR es manipulable. expulsar. De eso ya lo hablamos también en algún ¿El momento. VAR es manipulable? Javier, en este momento, Oye, acá- para mí sí, acabas de porque es jugar que... Jota con VAR y no pasa eso. Javier, Para mí el VAR es manipulable. Javier, No, es que y ya han yo habido considero- jugadas yo así con considero VAR que y sí se han Es mal- sido pitadas por el penales. Y es simple hecho de manipulable. que se presta a la interpretación del juez o del grupo de jueces. Entonces ellos interpretan y de acuerdo a la interpretación de ellos llaman. Y las líneas son dependiendo del ángulo, son manipulables también. Yo prefiero pensar que no. Sí, Pero, no, pero hay mucha gente, claro, hay mucha teoría. claro. No sé Pero ustedes bueno, qué ese piensan. beneficio de las líneas se lo doy. Ahora, para responder la pregunta que usted me hizo, por el desarrollo del partido, yo también creo que hizo un poquito más. Ahora, por el desarrollo del mundial en sí, lo que fue el trasegar, no. Es que hay que recordar ahí en ese mundial que fue lo único que me he visto. Que Alemania en el partido anterior. Masacró a Brasil, lo asesinó Entonces, a Brasil. No, es que si hablamos y justamente le ganó de ese también tema, a Francia en los cuartos, creo. en los cuartos, que es, Partidazo, que es güey. el clásico histórico a nivel europeo de Alemania, es Francia, porque se han enfrentado muchas veces en Eurocopas, en mundiales. Y antes de eso había sufrido un partidazo con un equipo que a mí me encantó y por eso, seguro por eso yo este mundial esperaba mucho de Argelia, porque Argelia en el 2014 llevó un muy buen equipo. Muchos de ellos después, varios fueron campeones en el Chelsea, en el Leicester. Que digamos que fue como decir el partido con Australia, pues, por meterle ahí con un símil con Argentina, pero también le tocó dos campeones mundiales, uno de ellos era el local en su propia casa, con su propia gente, le hizo 5 goles en 5 minutos y otros 2 en el segundo tiempo y el partido puede haber terminado 9 goles fácilmente. No es un partido más ese Bueno, 7-1. Yo quisiera que cerremos este ciclo de pronto Pero- para entrar a la parte de partidos. Vamos con los últimos, los del 2018, que creo que es la lista más cortica para Argentina. Sí. Sí, porque llegaron hasta octavos nomás. ¿cierto? En fase de grupos empató con Islandia, perdió contra Croacia, le ganó a Nigeria y fue eliminado por Francia. Que fue un partidazo. Y eso que aún así el resultado, para como se dio el partido, fue un resultado Bueno, apretado. Antes de que continuemos, yo sí quiero ver los partidos de España en el 2010, por favor. Acá cualquiera. Yo se los tengo de ya los memoria. ya los ¿Por tengo. qué? Perdió con Suiza el primer cálmese. partido. ¿Por qué? Porque sí considero que es importante y obviamente los partidos de ahora. Porque yo considero que si bien es importante los partidos de España del 2010, siento yo que quizás en este e incluso en los anteriores mundiales tuvo una dificultad en cuanto a equipos de nombre o de candidatos, porque siento que esta España comenzó con, ¿cuál fue el contra Austria? Creo que fue los 16avos. En este mundial sí. Austria, Portugal, Bélgica y ya Francia. Y creo yo No, que son pero equipos de es renombre. un Pero bueno, camino, es un camino. ¿Cuáles, Pero cuáles? en el 2010, Cristiano, en el yo quiero 2010, decir, Suiza, tiene el primer memoria. partido que es el batacazo pues que perdieron, pero se lograron recomponer en el segundo partido contra Honduras, le ganan a Chile, después en cuartos de final le ganan a Portugal.
en octavos de final. Portugal fue En- penales, ¿no? No, No, le ganó 1-0 Sí. Guaje Villa. el Guaje Villa. En cuartos es no, creo que en octavos sí fue Portugal. En cuartos fue ese partidazo con Paraguay, Sí. que cuando el partido iba 0-0 al 80 y pico, Tacuara Cardoso, Sí. bueno, le tapa el penal Casillas. En semifinales el golazo de Puyol contra Alemania, Qué y partidazo, la güey. final con Holanda, Tiene que buena- todos tiene recuerdan buena- la actuación de Robben. Tiene buena memoria mi amigo, ¿para qué? Ahí sí. Sí, estudioso, le quito sombrero. Lo felicito. Pero de esa Lo final me felicito. acuerdo de la performance de Robben, que por eso le dieron tan duro. No, es que yo creo que ese mundial fue muy épico porque tiene como escenas donde uno recuerda muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en la semifinal contra Alemania, ese cabezazo de Que Puyol pudo y haber Ver- sido con Argentina, ¿eh? Venga, yo Porque cuando- Alemania llegó a la Cuando yo semifinal llegué, después de ganar a Argentina. ustedes estaban hablando de que estaban igualadas las elecciones en algo. Yo quería saber de qué era lo que estaban hablando. Ah, sí. sí. ¿Usted o yo? Ah, no. Yo le digo la de Argentina y usted le dice la de España. Nosotros decíamos que llegaran en condiciones similares a sus dos épocas grandes, porque Argentina viene de ganar 2 veces la Copa América y un Mundial en el medio. En el caso de España, Bueno, hablando netamente de España, para mí este es el ciclo más exitoso de Argentina a nivel de Sí, selecciones, sí, ¿no? sí, Porque sí. tiene la posibilidad de ser bicampeón en ambos torneos, Copa América y Mundial. No sé si decir que este es el ciclo más exitoso de España, porque para mí el del 2010, 2008, Por eso, a ese 2012, me refiero yo para mí cuando fue digo el mejor. Y creo yo que por tema de jugadores, porque si hablamos, casi todos los jugadores fueron legendarios: Casillas, Puyol, Piqué, Sergio Ramos, Xavi Alonso, Busquets. Busquets, Xavi, ahí nos podemos quedar, ¿cierto? hasta Torres haciendo goles en esa Pero época. entonces Sí. lo que hablábamos era que Argentina ya igualó esa racha histórica que tuvo esa España, que creo que había sido el único equipo en ser bicampeón de un torneo y campeón del otro, ¿cierto? En este caso España fue campeón del 2008 con Eurocopa. Aragones, De la Eurocopa. Mundial con Vicente del Bosque y 2012 con Vicente del Bosque. Argentina no solamente lo igualó, sino que ya lo sobrepasó por el tema De jugar que la final. Tiene Ah, que ok. jugar la Es que- final. es que- Pero yo le decía a él, para que usted ya entre a desarrollar, de que por la misma razón esta final va a desequilibrar. Pero, o sea, para mí no es desequilibrar, tal vez tomando en cuenta los últimos tiempos, pero no se puede comparar a un equipo que tiene 3 mundiales con uno que tiene 1. No, pero nosotros No nos estamos hablando de referimos historia. eso, O nos sea, referimos es a esa senda en la que O sea, como ambos decir, equipos lograron ¿cuál- ganar. vuelvo y te ¿Cuál ha digo. sido el proceso más exitoso? En, de una en selección? ese espacio-tiempo No. en el que se lograron dos porque- títulos porque continentales y el justamente mundial. estamos Vuelvo hablando- y les digo, o sea, si estamos viendo la comparación en los últimos tiempos, eso es válido. Pero Sí, no, una es que es esa, es Si esa. es una comparación histórica, pues... ahí- No, es que históricamente nosotros sabemos que España en mundiales empezó a tener buenas generaciones a realmente, partir de los sí. 2000. Y Argentina tiene muchas más Copas América que... No, Ah, no, sí, total. obviamente. No estamos Claro que hablando de sí. historia de una selección con otra. Es Yo como creo- de esa racha consecutiva Todo en comenzó un tiempo ¿por qué? corto. Porque yo le decía que Argentina, si bien gana este mundial y sería ya que jugara sus 2 finales y fuera campeón, o pues al menos jugara sus 2 finales seguidas, el dato era que Messi ha llegado a 3 finales, ha sido el único jugador junto A Cafú. en jugar 3 finales, ¿cierto? ¿El hecho cuál es? Estábamos hablando de que si bien logren o no logren este campeonato, Venga, aún no se podría... no, porque si son finales No, no, seguidas, si son creo que finales Roberto seguidas- Carlos también jugó No, las 3. creo que no. Seguía solamente Cafú. Sí. Pero si había incluso Ronaldo Nazario también ha jugado 3 finales del mundo. Había Sí. más jugadores. No, y Roberto Carlos también. Es que Roberto Carlos hizo parte del 94, No, pero del ¿cuál? 98 y del ¿Ronaldo 2002. cuál? Ronaldo Nazario. ¿Pero cuál? ¿3 94, 98 y 2002. Jugar. Pero jugándola. No, Estamos pero hablando de creo jugar. que en el 94 él estuvo en el plantel, pero no la jugó. El único... Es que estos son datos de ESPN. O sea, No, me de, los- de jugar creo que Jugar Roberto solamente- Carlos sí jugó las 3. Entonces, ¿por qué aparece solamente... ¿Por qué está solamente Cafú y... Miremos y a Messi en ver los si registros? Roberto Carlos, es que Pero Roberto Carlos a no lo jugó que en el queremos llegar 98. es que Argentina aún haga esto. Para mí, le falta aún cancha para alcanzar en ser la máxima
selección del mundo en la historia, para mí está todavía por detrás de Es que de Brasil. mientras Brasil tenga 5 estrellas, Brasil es el que está sentado en ese trono máximo de rey. Ya, o sea, Pero y saben que sí hay un dato que de pronto no se ha mencionado y es que se enfrentan los dos máximos ganadores de también sus torneos continentales. Porque España tiene 4 títulos de Eurocopa y Argentina tiene 16 de Copa América. Con el último que ganó, sí. Y son los máximos ganadores también a nivel continental de su... y son los actuales campeones de Eurocopa y de Copa Y América. al final de inédita, ¿no? va a ser, Sí, de hecho es la finalísima. Por eso es la finalísima que Están no en se deuda, jugó. están en deuda. La que no se jugó y curiosamente se dio. Y Así es el creo destino. yo que son los máximos exponentes en este momento Sí, de el fútbol. ideologías futbolísticas. Uno que Son similares. Yo digo que no son iguales, No. pero tienen similitudes. ¿En qué? Claro. ¿En qué? Sería- ¿Vos consideras que Tienen similitudes para mí en el buen trato de pelota y sobre todo en La no intensidad. desesperarse cuando la situación esté en contra. Hay un dato también interesante y es que el que es el técnico, Luis de la Fuente llama. Sí, él que fue es el- campeón fue juvenil. profesor fue profesor de Scaloni. fue el que le entregó Scaloni el título. hizo sí. su curso de entrenador. Y mire la importancia de uno irse formando de a poco. Luis de la Fuente no solo fue campeón con Eurocopa de mayores, él formó Sí, camada de jugadores en la Eurocopa Sub-21 donde salió campeón y subcampeón. Sí, sí, o no, sea, Bueno, pero yo ahí tengo, Es un una entrenador. pregunta. Sí, sí. Yo ahí tengo una pregunta. Que más que una Procesos. Yo hablo mucho de los procesos. Yo sé que vos quizás Mi amigo. a modo de lo que yo entiendo, que digamos él que es- vos no compartes él es tanto. para mí eso es más experiencia. No, pero déjame Resultado, hablar, déjame resultista, hablar. resultista. Pero a lo que yo quiero llegar es que si nos ponemos a pensar, España, digamos que la llegada de las 2 finales se ha debido, no es por ser hincha del Barcelona, pero se ha debido en gran parte a una estructura de ese equipo. Si nos vamos al 2010, 8 jugadores. tuvo 8 jugadores, al igual que este. Sí, en eso sí es verdad. Este equipo quizás es un poco más joven, más prematuro, porque la Yamal tiene como 18, 19 pero- años, Cubarsi también es jovencito, o sea, eso no importa, ¿cierto? Parecen, hace poquito en el trabajo, en Deportes, alguien me dijo, no, es que ese equipo se ve muy joven. Y yo me puse a analizar el promedio de edad y no, en realidad no. O sea, tiene 2, 3 jugadores que sí destacan por su... España. No, y Sí, otros sí. campeones del ¿Cuál de los mundo dos- también cuál de los siempre dos tuvieron equipos 2 o es 3 más joven? jóvenes. Creo que es España. Creo que España Pero, sí pero entonces a lo que yo quiero destaca llegar es, ¿ustedes consideran que es importante realmente que un equipo nacional, y si un equipo nacional pues tiene proceso, se va a ver también en la selección? Obviamente estamos hablando de Europa, obviamente que son jugadores que están ahí, ¿cierto? Que por ejemplo a nivel suramericano los equipos de acá emigran por lo general allá, pero ¿ustedes no consideran que es importante que los procesos comiencen desde lo local, desde el club, desde a nivel nacional la liga y de ahí ver cómo se va conformando esa figura en la selección? Yo siento que eso a tiene una explicación. yo siento que a Colombia le falta mucho eso y creo yo que también espero yo que Brasil lo está otra vez creando, pero siento que a Sudamérica le falta mucho Aquí eso. todavía pensamos que un jugador que 17 años muy joven, hay que darle tiempo. No, En o que- Europa, o que a los muy 18 años, pequeño. 20 años. Acuérdese viejo, con qué edad ya ganó es viejo, Pelé el Mundial. ya Tenía es viejo. 16 Sí, años ya cuando es ganó el viejo. Mundial. En realidad- Pero mire que lo de España que ustedes decían tiene una razón de fondo. En realidad no hay mucha diferencia. 26,7 años España, 28,6. Bueno, Y por ahí infla mucho el promedio de Argentina el tema de tener jugadores tan veteranos como Sí, Messi, que tiene Otamendi, Otamendi, 32. el Dibu, Paul. ¿cuántos años tiene? 30 y algo. no, el Dibu sí es Si relativamente usted le quita los joven. jugadores tendrían mucho menos Pero promedio. Paredes está en una edad Joven. ya, Pero igual, Otamendi, exacto. De Paul, Incluso también Montiel, España tiene jugadores también que ya sobrepasan esas edades. Por ejemplo, algunos. ¿quién? El ¿Quién es más viejo de central, España? creo que Laporte es. Laporte tiene más de 30 y pico. años. Rodri también tiene más de 30 Cucurella años. está cerca de los 30. ¿Rodri tiene creo. más de 30 años? ¿Rodri? Sí, 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 sí. Es que Rodri... Bueno, curioso, ¿no? Curioso. Salió, sí. No hemos hablado mucho de eso. Vea, Pero venga, si me permite completar sí, esa idea termina la idea, que yo le termina la decía de idea. España, es que no es solo por continuidad de proceso, sino porque una vez llega Vicente del Bosque, porque recordemos, antes de Vicente del Bosque estuvo Aragonés, y Aragonés jugaba algo totalmente distinto, que era más vertical. Cuando llega del Bosque y pues logra los triunfos, él recomienda a la federación que hay que seguir esa línea. Entonces los técnicos que siguieron llegando a España después del Bosque Han tenido esa identidad. llegaron con el conocimiento de parte de la federación de decir, mire, nosotros lo traemos a usted, pero Continúelo. este es el plan. Continúelo.
sígalo. Y no es muy curioso que esa línea es literal la identidad española y es la identidad de un club, en este caso como el Barcelona. Por eso le digo el ejemplo de Alemania que yo le colocaba. Eso, a eso voy, que a eso Alemania, voy. en vez de decirle a los entrenadores, Sigamos esta esto es la línea. escuela de nosotros, Bayern. sigan esta línea. Se torcieron en un momento y miren el resultado. Pero bueno, muchachos, ya para finalizar. y la de Italia por el- también, señor, porque Sí, sí, Italia también. en un momento también quiso pero tratar de jugar no lírico. no y- olvidemos la falta de materia prima. No se ve una relevo generacional. Pero justamente por eso, No se porque ve. han perdido la identidad. Pero bueno, Eso yo sí. quiero ya que analicemos y entremos de lleno al tema del, No, pero del mire partido. que Cristian dijo algo muy importante, ¿Qué? señor. Y es que la base de la España campeona del mundo y la Eurocopa 2012 eran jugadores del Barcelona en su mayoría. Ah, sí, sí. Fui yo. O sea, Bueno, fuimos los dos. O sea que en ese sentido también tenía una coherencia. De que, bueno, si la Jota. columna vertebral son jugadores del Barcelona, no los podemos poner a jugar como el Real Madrid porque no están acostumbrados Es que, a jugar así. pero Jota, a ese nivel, y Cristian me corroborará, a ese nivel vos ya no le vas a enseñar a jugar fútbol a un jugador profesional. No, ¿Vos qué tenés que hacer? El jugador ya tiene las capacidades para adaptarse al juego. Entonces, ya hay una base. ¿Vos qué tienes que hacer? Comenzar a organizar esas piecitas. ¿O me equivoco? No, y mire usted que en esa España del 2010, Cristian, Iniesta no tenía 19 años, Xavi no tenía 19 años, Busquets no tenía 19 años, o sea, ya tenían un tiempo jugando en el Barcelona, entonces ya habían Un tal- asimilado un tal Puyol. conceptos. Pero igual tenía eran 19. jóvenes. O sea, Busquets era muy joven también, 20 y algo de años. Para pero- cerrar esa parte, pero vea, bueno, el jugador Cristian. más viejo de España en este momento es Laporta. Tiene solamente 32 años. Y los demás están en un promedio entre 29. Ah, no, mentiras, es Borja Iglesias, tiene 33. 28, 20, 23, bueno, por ahí. ¿El más joven cuál es? 27 ¿Yamal años, o 29. cuál? De más que Yamal. Lamine Yamal, sí, es el jugador más Y joven. con él hay alguien contemporáneo de edad, por ejemplo, Cubarsí está ahí Pedri o cerquita, Gavi. Pablo Cubarsí tiene 19. Pedri tiene como 23. 24. Marc Pubil tiene 22. Gavi. Alex Baena tiene 22. Oiga, ese mechudo, ¿cuánto Nico tiene? Cucurella. Williams, Cucurella. Nico Tan Williams bueno. tiene 23. Cucurella. tan Cucurella bueno. tiene 27 años. También ya Sí, o sea, está en una etapa perfecta. Pero aguanta otro mundial. Sí, Para mí hasta dos. Aguanta Pero Para mí bueno, hasta dos porque en España pero bueno, tiene un buen trabajo Cristian, físico. pero- Cristian, respóndeme. ¿Vos consideras que sí es importante que un equipo local de la liga cree un proceso? incluso yo creo que Colombia Lo tuvo con Nacional, sí. en particular debería apostarle un poco a las canteras fuertes. Eso lo propuso Maturana hace muchos años. caso y que Nacional. cogiera el caso de Nacional como la eje. No, y en los últimos años, pues yo que estoy en ese medio, Nacional casi que viene dominando en la mayoría de las categorías. Por ahí en la sub-20 el año anterior quedó campeón en Medellín, en la final contra el Junior. En la sub-20 A, que es la categoría que incluso da cupo a Copa Libertadores, en este año nos representó Indeportivo Independiente de Medellín en esa Copa. Y ahí pero- ya está jugando un pero lo titular en que el es- primer equipo, lo que es Loa, un sub-15, mediocampista de eso. retención Lo que es importante. sub-15, sub-17, sub-13, Nacional es el equipo que... Pero en viene Colombia no dominando. funciona esa idea porque nuestra liga es mala. No, Pero igual justamente- también no viemos de No esas comparemos la canteras que liga llevan al con la exterior. española. porque- Javier, pero a Liga lo que yo me refiero es que tenemos que crear esa necesidad. O sea, la necesidad ya está. En algún momento se tiene que cambiar ese chip. No voy a hablar que ya o en 5, 10, 20 años, no sabemos. Pero lo importante es que ahí está la necesidad. ¿Qué queremos? Ser campeones de Copa América, de Mundial, de lo que salga. Pero tenemos que comenzar a hacer esos Sí. trabajos. No, y usted Muchachos, tiene razón en lo que dice, señor, porque la base de España en su forma de jugar fue el Barcelona y en la Alemania fue el Bayern Y la Múnich. identidad Por de esos eso cuando el equipos son Bayern son- Múnich cambió identidad, cambió identidad la selección. Italia, ¿cuál era la base de Italia? Puede decir el Milan, el Milan, Inter. la Creo que el Juventus. Milan. O la Juventus. Es que el Italia Y siempre cuando tuvo esos esos tres- equipos bajaron el nivel, mire que coincidió con No, la yo creo etapa- que lo de Italia lo podemos analizar después porque hay un debate grandísimo ahí Sí, sí, sí. de un tema de identidad, de qué cambió, por qué están jugando de esta manera si siempre han jugado de esta otra, bueno, etcétera. Pero yo creo que hoy antes de cerrar, que nos quedan 8 minutos, sería bueno que cada uno manifieste quién cree que va a ser el campeón y por qué. Y resultado el tercer y cuarto puesto también. Y el tercer y Pero cuarto antes de puesto. eso, no sé, ¿qué piensan ustedes? Analizamos uno por uno cada una de las plantillas y decimos
No hay tiempo, no hay alcanza el tiempo. No, pero les igual, parece? abuelo de pájaro, nosotros que hemos No. visto el mundial podemos decir que Hablemos rápido, a mí hablemos a mí me parece que son dos plantillas que están igualadas. no perdamos tiempo. Hablemos Por eso, rápido entonces. Lo para primero de mí son dos Cristian plantillas y luego muy analizamos igualadas. a ver si nos da el tiempo uno por uno, rápido. ¿Les Para mí, parece? yo vuelvo a insistir, para mí son dos formas de jugar muy similares, no iguales, pero sí similares, sobre todo en el trato de pelota, y en cuanto a jugadores creo que también están... Javier, comencemos con vos. Tercer puesto, Francia-Inglaterra. Francia. ¿Cuánto queda el partido? ¿Te animas a dar un resultado? Sí, país 2-1. 2-1 a favor de Francia. Sí. Listo. ¿Y la final? España. ¿Cuánto? 1-0. 1-0. Listo. Jota. Para mí el tercer y cuarto puesto se da penaltis. Y la final se puede definir por un gol. Y ojalá sea el de Argentina. Pero no dijiste, se va a penales y quién ¿Quién gana. gana? Tercer puesto. Si es que en penales uno llega a decir Francia o Inglaterra, y Francia después lo dejó uno mal parado en semifinales. Inglaterra también uno esperaba más en semifinales. Yo creo que ese es un duelo de inválidos, pero no Que sé. varios. No. Tan respectivo. ¿Cómo vas a decir eso? Vamos a ponerle pues que a Inglaterra se quiera ir con dignidad, pues. Bueno, Inglaterra y gana en la final quién, perdón. Para mí es una final que 1-0. puede ganarse de 1-0 y ojalá sea el gol de Argentina. Listo. Bueno, para mí, o sea, indiscutiblemente el tercer y cuarto puesto a Francia y a Inglaterra les sabía mierda, pues. Sí, un fracaso total. No sí. es lo que ellos esperaban hacer. Yo creo que va a ser un partido atípico. De hecho, por ahí se habla de que hay diferencias ya internas entre la selección francesa. Camerino, quizás- Camerino. El dictador Mbappé. Problema en Camerino. Quizás pueda ser. Yo creo que tiene mejor equipo Francia, pero siguiendo lo que dice la estadística, quiero que gane Inglaterra por por- cábala. Quiero que gane Inglaterra. Quiero que gane Inglaterra para que también el campeón sea Argentina, porque me gustaría que sea Argentina. Primero, siempre lo he dicho, porque le va a hacer fuerza a los equipos suramericanos, y segundo porque creo que es la mejor forma de cerrar No, una nosotros etapa- somos romanticistas y una qué etapa lindo ver a Messi. maravillosa, eso. Obvio, no. Qué lindo Sería ver a la- Messi. Despedirse y darle el ¿Qué es trono lo a que- Yamal. qué es lo que a mí no me gusta? Y adicional a eso, Demasiado mal, es que demasiado atmósfera para Messi, que eso es lo que corrompe todo el medio. Javier, pero dime una Demasiada- cosa. demasiada Javier, pero situación dime para una Messi. cosa. Vos, Pero déjeme sí, decir- termine. Siga. y adicional a eso, creo que Argentina, por más de que no ha tenido los rivales más fuertes en esta copa, es el equipo que mejor ha sufrido los partidos que ha tenido Y que se ha- sufrir. No, y que se ha ha puesto. sabido sufrir. Creo Sí, que hay sí. que saber Es que, sufrir. Después de hidratación. Para sí. darle la palabra a Juan Camilo, y a mí no me gusta el Real Madrid, tengo que aclararlo. Es un camino parecido a lo que ha hecho Real Madrid en las últimas Champions. Que sabe sufrir. No, pero le digo una cosa, a mí esa comparación no va Quizá porque... no va tanto. No va tanto porque también habían partidos de ida y vuelta, que una cosa es remontar a una serie de dos partidos, otra cosa es No, remontar. yo lo digo en el sentido de la mística, yo no hablo como Puede tal ser. de- En ese Pero sentido, usted y yo sí, sabemos también que hemos Bueno, visto un pero Real Madrid Jota, muy déjame chévere. hablar. Sí. Pero- Javier, ¿a vos no te parece Bueno, muy huevón, ¿y curioso? usted qué? Lo suyo. Sí, para responder, ¿a vos no te parece muy curioso el hecho de que Messi hace 16 años se tomó una foto con Yamal y ahora se van a encontrar una final? ¿Ese es cierto? ¿La foto es real? Sí, Sí, ahora esa vas foto a es decir real, que eso es, esa eso foto es es real. regalado, ¿no? ¿Yamal era tan gordito? Danos tu pronóstico. No, es real, qué pena. Es tan real y, Curiosa, es y curiosa. fue casual porque fue un concurso que hizo el Barcelona y se lo ganó. Es algo... Es curioso. Sí. Oye, pero Yamal es tan buen jugador como... Y ojo, no se olviden que las cosas a Ya veces, hablamos. las cosas a veces pasan por algo de Sí, ñoños. rápido. Bueno, no, pues yo sí le he hecho el feo a Argentina todo el mundial, pero la verdad es que sí le ha metido muchas huevas Sí, al sí, asunto. sí. Entonces creo yo que igual, o sea, siento yo que el partido va a ser lo mismo. Le van a meter por ahí 2 goles en el primer tiempo y eso va a quedar 3-2 ganando Argentina. Uy, no. Dios te oiga. Yo Dios siento te que oiga. va a ser así. De Uy, hecho, no, sí. para mí si No, España no lo comienza quiero ganando por cortar. 2 goles, No, muy no es lo difícil. mismo. No lo quiero cortar, pero por Sí. ahí se habla mucho. Hay una publicación de un pelado por ahí en el 2021 que dice que la final la gana Argentina 3-2. Epa. Listo, entonces gana Argentina final y tercer y cuarto puesto. Yo creo que se lo gana Inglaterra también en el tercer puesto. Bueno, yo les voy a ser sincero, yo he leído muchas cabalas, muchos datos que a favor de uno y a favor de otro. Por ejemplo, de Argentina dice que como comenzó primera de mundial en el ranking, jamás ha quedado campeona. Y
jamás ha sido campeón de un entrenador calvo. Calvo, sí. Ajá. ¿Cierto? Sí, no, y es curioso. Y hay muchos más datos. Ahí se va a romper una de Sí, las dos. entonces yo les voy a ser sincero. Francia puede ser lo que sea. Puede tener los problemas de vestuario que sea, pero tiene a Mbappé, tiene a Dembélé, tiene a los... Morcho, tiene a top. Y para mí, Inglaterra no va a ser capaz de controlarlos. ¿Por qué? Porque, seamos sinceros, Inglaterra es una selección pecho fría. Le salió y se salvó contra México, se salvó contra esas selecciones que, digamos, no tienen tanto renombre. Entonces yo siento que Francia va a ganar el tercer puesto y en la final, posiblemente... Creo yo que España parte como favorita por todo lo que ha mostrado. Por fútbol. Pero Dios quiera, o sea, digamos que mi lógica dice va a ganar España, pero mi corazón dice ojalá se lo gane Messi y se retire. Y para mí va a ganar tercer puesto Francia y último mundial de Lionel Andrés Messi, Cuchitini. Bueno, en la estadística favorita también hay a Francia. 10 victorias de Francia contra 5 derrotas. Importante. No, y en el Argentina- Mundial pasado- Y España y Argentina, no sé si... Y en el Mundial pasado, Francia para llegar a la final elimina a Inglaterra en cuartos de final. Jota. 2-1 le gana. Jota, ¿quién decía que cada partido es una historia diferente? Pues concretamente una persona, no recuerdo, pero sí es un dicho que no que debe- está Ah, muy no, arraigado. ¿Tiene Está- asidero o no tiene asidero? Acá ese sí, dicho? Para mí es Escuche, verdad. escuche. Para cerrar con este dato, se han enfrentado 14 veces en el historial. Entre amistosos y todo. 6 victorias por un mando, 6 por el otro. 2 Ay, empates. hijo de madre. Están igualados. dos O sea, O sea, seamos sinceros. para redondear en esos segunditos lo que usted dice, mire justamente lo que decíamos. Alemania masacró a Brasil en semifinales y en la final sí le costó ganarle a Argentina. O sea, todos los partidos son Llegó distintos, cansado porque ahorita le toca más suave. Es que esa es la explicación. Esa es la explicación. Y súmele a Es eso, que es lo que yo creo que vean. y súmele a eso que ya hay un exitismo en España porque derrotaron a Francia, ya creen también los... Ah, sí. Y Peligroso. seamos sinceros, Argentina acá donde va, yo sé que no llega confiado. la Antes al camiseta. contrario, llega es con el cuchillo entre los dientes. llega Sí, más- y porque tiene un entrenador que les ha trabajado ¿quién llega, eso. para cerrar, ¿quién llega más descansado físicamente? España. Para mí España. España, ¿Más descansado? sí, Claro, porque es no que ha jugó- tenido mucho más desgaste no Argentina. tuvo que hacer el desgaste contra Francia. Por cómo se ha, no es solo digamos, eso. desenvuelto cada partido. Y solo jugó eso, 2 tiempos pero- extras Argentina. No, y no solo eso. El partido contra Francia fue importante un eso. monólogo. Sí. Tan. Ya, sí, sí. A Argentina Pues, le No tocó- sufrió, no España lo liquidó a los 15 del segundo tiempo y desde chao. Suiza le tocó duro a Argentina un poquito. y a Argentina Bueno, le tocó pelear. muchachos, Bueno, ya nos encontramos la próxima semana con la definición. Queda Argentina para usted. Argentina y Francia, Argentina, Inglaterra, Inglaterra, Argentina y Francia y No, España. España, sí, listo. Bueno, Chao, chao. cuídense mucho, gracias.